pero sí quiero aprovechar para hablar un poquito acerca de la amistad. Y mire, se habla mucho de tener amigos, pero yo quiero hablar de lo que es un verdadero amigo. ¿Quién desea tener un verdadero amigo? ¿Quién cree que tiene un verdadero amigo? Si piensa en Jesús, Él es. Pero si nos ponemos a ver alrededor de nuestro entorno, pues decía por ahí alguien, pues me sobran los dedos de la mano para contar a mis amigos, verdaderos amigos. Y pues en esa intención de querer tener personas a nuestro lado que le podamos brindar nuestra amistad, es muy fácil decir amigo a cualquier persona. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. A cualquiera con el cual que llega a tener alguna relación, se le dice amigo, aunque esta relación sea casual, por conveniencia o por alguna situación circunstancial, como los compañeros del trabajo o de la escuela, los del barrio donde vives, donde creciste. Y de repente, pues en alguna situación, circunstancia, te proponen algo, una invitación, aunque tenga una doble intención, aunque sea algo indebido, pero tú dices, voy a salir con un amigo, ¿verdad? Es bien fácil que las chicas le digan a sus papás, papá, voy a salir con un amigo. Y tú le dices, ¿quién es tu amigo? Está acá afuera esperándome, y te asomas a la ventana y de repente ves algo que te hace estremecer, te da escalofríos. No sabes de qué está disfrazado, no sabes si lo que trae en la cabeza es una peluca, un animal muerto, pero de repente dices, ¿y vas a salir con eso? Es mi amigo. Bueno, yo no estoy criticando la forma como cualquiera quiere vestir o se puede arreglar o lo que sea, pero tenemos que aprender a buscar amigos, a encontrar amigos de alguna manera adecuados. Me invitaron mis amigos al antro, me invitaron unas cervezas en la calle. ¿Quiénes? Mis amigos. Ah, son tus amigos. Me invitaron a irme de pinta, mis amigos. Bueno, ahorita qué bueno que no hay clases presenciales, ya las pintas se han ido, pero sí saben lo que es la pinta, ¿verdad? Bueno, en mi época sí se decía, no sé ahora cómo se diga. Unos amigos me invitaron, me propusieron un negocio, y llega el esposo con la esposa y le dice, ¿qué crees? Este amigo me propuso el negocio. ¿Cuál amigo? Si lo acabas de conocer, si ya sabes cómo es. Pero bueno, pues es que es cuate. ¿De quién? Bueno, ¿por qué le decimos amigo a cualquier persona? Pues porque hay una limitación en los términos del idioma español, o porque se tiene una idea distorsionada de lo que es la amistad o un verdadero amigo. En el idioma griego, por ejemplo, la palabra amigo, etairos, como sustantivo se usa para señalar, ahí sí, un socio, un compañero, un camarada, o también para dirigirse a una persona de manera amable. Por ejemplo, va usted a comprar algo y le dice, amigo, ¿cómo son los tamales? ¿A cómo está el kilo? Y le dices amigo, o alguien te dice, amigo, pásale por acá. Pero es una forma sustantiva. Evidentemente no es su amigo, ¿verdad? Pero hay una palabra, filos, que como adjetivo indica a un ser amado, a un ser querido, a un ser que tú tienes una relación personal con él y que tú consideras tu amigo o que tú te consideras amigo de él. Vamos a un ejemplo, Mateo 26:49. Este es el momento en que Judas va a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Judas le ve, dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Y sabe qué palabra usó? Una palabra de amor. Una palabra donde le está diciendo, tú, mi amigo al que amo, ¿a qué vienes? ¿Y a qué iba? A traicionarle. Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué lamentable que se pueda usar la amistad para ejercer una traición.
para dar una puñalada por la espalda. ¿Sí sabe alguno lo que se trata eso? Alguien que se convierte en tu amigo aparente y finalmente cuando descubres algo y dices, ¿quién te lo dijo? ¿Quién lo hizo? ¿De quién viene esto? Y tú dices, de tu amigo. La palabra amistad, del griego filia, es una relación entre dos o más personas que tienen una intención recíproca para proteger, de fidelidad y para ser leales. Esa es la amistad. Por eso un amigo, mis hermanos, es una persona a la que nos une un vínculo estrecho o sentimiento fraternal, donde la atención es mutua, hay una relación de afecto, de amor incondicional, y estoy hablando de un amor filial. En el libro de Proverbios 18, versículo 24, dice de esta manera, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, usted tiene amigos y dijo hace un momento, yo sí quisiera tener amigos, pero usted se muestra como verdadero amigo a esas personas que le han brindado su amistad, porque también dice, amigo hay más unido que un hermano. O sea, dando una idea de que muchas veces una amistad es más fuerte que una relación consanguínea con algunas personas que son de tu familia. ¿Alguien tiene amigos que son más entrañables que su misma familia? También. ¿A qué voy? Si tú tienes a tu lado una persona que siempre busca tu bien y está dispuesta a sacrificarse por ti, ¿qué crees? Tienes en esa persona, sea él o ella, a un verdadero amigo o amiga, en la que también tú estás dispuesto a hacer lo mismo por ella, buscar su bienestar sin tratar de obtener alguna ventaja. Es el dar sin esperar la retribución. Porque ser amigo, mis hermanos, es sinónimo de lealtad absoluta, de afecto entrañable. Un verdadero amigo te cuida, te protege para que no tropieces, te limpia, te allana el camino. Eso hace un amigo. Te quita los obstáculos para que llegues a una meta. Y cuando llegas a contar con un amigo así, pues yo creo que deseas conservar esa amistad. Y fíjese que a veces nosotros tenemos personas a nuestro lado con esas características y no las valoramos. Personas con las que sabes que cuentas o que contaste con ellas y por tanto no puedes olvidar, aunque la vida los lleve por otro rumbo. ¿Alguien recuerda a alguien así que por alguna circunstancia incluso ya partió? Ya no te es posible ver, pero nada ha podido borrar esa relación que te dejó tan ligado a esa persona, que sigues honrando esa amistad que para ti fue irreemplazable. Proverbios 27:9 dice de esta manera, el aceite y el perfume alegran el corazón. Está hablando de cosas agradables, cosas que dan placer físico. Pero después dice, y la dulzura de un amigo, hablando de la ternura, del amor, más que el consejo del alma. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Aquí de qué habla, también hay amistades. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Estábamos hablando de que son las expresiones de amor, del afecto, las amistades, son, las dotó Dios al hombre en el alma, y el mismo Señor sabía que nosotros necesitábamos de los afectos. De manera que, al ser un diseño de Dios, es su gracia, mis hermanos, la que nos permite, su dirección espiritual, las que hace posible que esas expresiones de cuidado, de afecto y amor sean puras, sean honestas, sean sanas, conforme al corazón del Señor. El Señor sabía que el hombre necesitaba afecto y el más importante, ¿quién fue? Su pareja. Y le dio mujer. No le dio otro hombre, no le puso un amigo, le puso a la persona idónea. Y así fue como comenzó todo. ¿Y sabe qué? Yo creo profundamente que para quienes estamos casados, nuestra mejor amigo o amiga debe ser nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Así que esposos y esposas, que tu esposo, que tu esposa
sea tu mejor amigo. Bueno, Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esto que dice, en las buenas y en las malas, un verdadero amigo está contigo. Yo creo que muchos de ustedes en este momento están evocando personas que conocieron o que están a su lado en este momento, incluso su propia esposa y, como les decía, su esposo. ¿Por qué? Porque es tiempo de estarnos dando cuenta del entorno que tenemos en cuanto a nuestros afectos. Y mire, la gracia de Dios no solo permite al hombre relacionarse para tener una esposa o tener buenas amistades, también pone en el corazón un sentido de cuidado, de misericordia, de protección y de amor a los semejantes. Eso es lo que hace la gracia en el corazón del hombre. Y gracia, hay un término en hebreo, yesed, con J, yesed, que representa o significa el deseo voluntario de compartir lo que se tiene, de dar todo de sí mismo. Vaya relacionándolo con la verdadera amistad. Es la generosidad sin límite expresada en amor, en compasión, porque es la gracia que viene, que emana del corazón de Dios. Gracia, Gesed, representa el amor ágape, que es el que proviene del amor del Señor, pero también se traduce como amor constante, amor de pacto o amor sacrificial. Por eso emana del corazón de Dios. Y quien conoce el amor de Dios, ¿usted conoce el amor de Dios? Claro. Bueno, al ser usted alguien que ha experimentado este amor, está capacitado para dar evidencias de ese amor. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante virtudes, mi hermano. Fruto espiritual, lealtad, compasión, misericordia, respeto a sus semejantes, a las personas que ama, porque esto está fuertemente vinculado con la misericordia de Dios. Y desde el principio nuestro Señor tendió su mano al hombre, a nosotros, para tener una amistad con Él. Recuerde que en el Edén el Señor se paseaba, platicaba, tenía una relación íntima con los primeros hombres, Adán y Eva. Sin embargo, pues la caída los separó. Y bueno, aún después de esta caída, el Señor sigue extendiendo su mano. ¿Ahora para qué? Para llevarlo a reconciliarse con Él, a amistarse con Él. Ahora, debido a la separación por causa del pecado, fue preciso la intervención de un mediador que hiciera posible al hombre la oportunidad de recuperar esa amistad perdida. Y estamos hablando ya de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza todo? El Señor tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, y fue por la fe de Abraham, la que le fue cantada por justicia, donde Dios establece ese primer pacto, en donde a través de él y su descendencia, le dijo, en ti serán benditas todas las familias. Y está hablando de todas las familias, ¿de dónde? De toda la humanidad. Porque precisamente de esa simiente nacería el Mesías, el Señor Jesús. Así es como son bendecidas por esa fe todas las familias. Y por esa situación vemos después como una figura o modelo de lo que iba a venir a un pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, pasando por un proceso justo y necesario para empezar a amistarse con el Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Cuando vio a su pueblo pues sufriendo, esclavizado en Egipto, fue sacarlo de ahí. Y cuando lo saca con milagros, conocemos la historia, no vamos a meternos a este detalle, pero ¿qué hace lo primero? ¿Qué es lo primero que hace? Establecer en ellos sus mandamientos. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Lo hemos dicho muchas ocasiones. Los mandamientos de Dios es un cerco de protección para la vida del hombre.
Es el reglamento o manual que el Señor estableció para que nosotros vivamos una vida digna, mis hermanos. Es una serie de preceptos, estatutos, que siempre comienzan con la palabra no, porque el hombre siempre quiere decir que sí. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás las cosas ajenas, ni la mujer, ni la pareja ajena. Bueno, ese cerco de protección se lo da de inmediato, lo rescata de la esclavitud y le da sus mandamientos. Ahora, ¿qué sucede debido a la dureza del corazón de este pueblo? Desobedecieron. Y eso causó una necesaria depuración. ¿En dónde? En el desierto, precisamente para alcanzar una promesa. Vaya conmigo al libro de Ezequiel y vamos a ver el capítulo 20, por favor. Aquí el Señor a través de Ezequiel le está dando un orden a Ezequiel para que les hablara de lo que llegó a acontecer, de qué pasó. Dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les habría provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Aquí está estableciendo el Señor cómo juró por sí mismo el darles una promesa, hacerles una promesa que cumpliría, y bueno, era una promesa física que nosotros sabemos que espiritualmente representa la vida eterna en el cielo, ahora bajo el nuevo pacto. Pero en ese momento el Señor está estableciendo este pacto con el pueblo, y en el versículo 7 dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el único requisito? Limpiar el corazón. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Más de 400 años en Egipto causaron que ellos tuvieran pues una contaminación y se estuvieran acostumbrando, independientemente que eran un pueblo que vivía aparte, que tenía sus propias creencias y que eran esclavizados, no dejaban de pertenecer a esta región, de ver lo que ellos hacían y de contaminarse con lo que ellos hacían. De manera soberana el Señor los sacó de Egipto. Y le voy a decir algo, para Dios fue muy fácil sacar de Egipto al pueblo de Israel. Sin embargo, para Israel fue muy difícil sacar Egipto de su corazón. Y ese es el problema del hombre. Por eso, la necesidad de limpiar. Y así con nosotros. Nosotros hemos pasado por un proceso muy similar, por eso les hablaba yo que como figura, porque espiritualmente para nosotros es igual. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? En Éxodo 16, usted puede leer desde el principio, en el primer versículo, que el pueblo no tenía más de 15 días, tenía 15 días de haber salido de Egipto, fíjese, una quincena, 15 días. Y dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Qué era lo que estaban extrañando? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos se olvidaron de los milagros, se olvidaron de que ya no tenían que estar esclavizados, lastimados, humillados, pero ¿en dónde tenían puestos los ojos? En las cosas materiales. Y era preciso que el pueblo comprendiera el verdadero sentido de las promesas de Dios, que quitara de su mirada y de su corazón todas sus expectativas terrenales para dirigirlas a lo alto. Desde siempre, mis hermanos, el propósito de Dios y sus promesas
que ha tenido para el hombre son de dimensión eterna, pero en los cielos y con Él, no aquí, no con lo que ofrece el mundo, no con lo que satisface al hombre carnal. Y vea lo que pasó pasada la prueba. Pasaron 40 años, una generación quedó en el desierto, y ahora antes de poseer la tierra, el Señor lo que hace es reiterar su promesa, así como la necesidad y el propósito por lo cual pasaron esa prueba. Deuteronomio 8, a partir del versículo 1. El Señor nuevamente pone delante de ellos los mandamientos que había dado en el libro de Éxodo y le dice al pueblo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor no ha cambiado, mis hermanos. El Señor establece su pacto con nosotros por medio de Jesucristo, nos da sus mandamientos, nos limpia, pero nos sigue llevando en un proceso de purificación. Y en el Evangelio de Juan, por medio de un hecho sorprendente, que es la muerte y resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús, vamos a ver cómo el Señor muestra o enseña el verdadero propósito de haber extendido su mano al hombre, el sentido verdadero de la amistad. ¿Qué hace el Señor con nosotros y a dónde nos lleva? En Juan 11 tenemos esta historia donde nos narra que Lázaro vivía en Betania con sus hermanas Marta y María. Esta familia amaba a Jesús y era tal la amistad con ellos que el Señor tenía incluso la confianza de llegar a su casa a descansar cuando pasaba por esa zona, y también tenía la confianza de usarla para predicar la palabra que traía, su evangelio. Vemos cómo en ese evangelio, en este capítulo, Juan reiteradamente dice cómo Jesús amaba a esta familia. Sin embargo, como sucede en cualquier familia, una gran aflicción tocó el hogar y Lázaro enferma gravemente, enfermedad de muerte. Ellas, sus dos hermanas, Marta y María, sin pensarlo dos veces, ¿qué hacen? Enviar un mensaje urgente a Jesús. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire, era tal la amistad, era tal la confianza que tenían en Jesús, que esa expresión, el que amas, no era presunción, tampoco era una manera de chantajearlo, porque simplemente era la realidad. Jesús amaba a Lázaro. Ahora, el Señor, ¿qué contesta? En el versículo 4. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y simplemente se queda 2 días más en ese lugar. Imagine ahora la reacción de quienes llevaban el mensaje, de los discípulos en el entorno, y Marta y María cuando lo escucharon. Es probable que nadie las hayan comprendido, como tampoco comprendieron la reacción ante tan mala noticia. En lugar de preocuparse, ir a verlo para ver qué sucedía, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora imagine a estas hermanas, amigas de Jesús, que confiaban en Él, viendo cómo la vida de su hermano se escapaba y el Señor no llegaba. De hecho, no llegó. Y estos son tiempos donde este cuadro se está repitiendo constantemente en muchas familias.
Y estoy hablando de familias cristianas. Ellas conocían la palabra, eran discípulas de Cristo. Y en ese momento su corazón estaba abatido, desconsolado, y muy probablemente desde el punto de vista humano hasta resentidas con el Señor al sentir esa aparente indiferencia. Y en toda generación, como decía, ahora en el tiempo que vivimos, sobran testimonios de familias de creyentes que han pasado o están pasando por la experiencia de tener un enfermo grave, que han estado orando, esperando una respuesta, y al no recibir esa respuesta desde su perspectiva personal o desde la perspectiva de su dolor, de su necesidad, de su deseo, han sentido que no recibieron de Dios lo que ellos esperaban. ¿Sí se identifica un poco con esto, mi hermano? Y sobre todo si ese ser querido ha partido con él. Por eso aclaré que estamos hablando de familias de creyentes. Pero no es así. El Señor siempre responde, aunque la respuesta no sea conforme a los deseos del que está orando o de nuestras perspectivas, mis hermanos. Era evidente que Jesús amaba a esta familia. Y cuando supo que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, no hizo con todo eso que había manifestado, con todo ese amor, no hizo lo que todos esperaban que él hiciera, que se levantara de inmediato, que lo fuera a ver, quizás hasta impedir que Lázaro muriera. No obstante, ¿qué hizo? Lo contrario, se quedó, como si no le preocupara o no le importara qué sucedía con su amigo. Sin embargo, el Señor sí sabía lo que sobrevendría a Lázaro, pero también sabía el propósito por el cual no acudió de inmediato a verlo. Así que en su tiempo, y estoy hablando del tiempo de Jesús, que es el tiempo de Dios, y ese tiempo fue cuando Lázaro había muerto, que dijo a sus discípulos en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a él. ¿A quién le está diciendo para que crean? A sus discípulos. Entonces había un cierto rango de incredulidad que el Señor sabía que existía en sus discípulos, pero ellos estaban aprendiendo. Y lo mismo estaba pasando en Betania con esta familia y quienes estaban alrededor de ellas. De manera que cuando llega el Señor a Betania, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Y qué hace Marta en cuanto sabe que el Maestro llega? Se acerca a él y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tenía razón en lo que expresó. Conociendo quién era Jesús, su poder milagroso, la relación que les unía, en cómo le amaban, sabían que si él hubiera estado presente, la muerte no alcanzaría a su hermano Lázaro. Por eso ella también le reitera en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esto habla que era discípula, que el Señor les había estado estableciendo, ¿verdad? Pues lo que vendría. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vea el propósito por el cual el Señor permitió que Lázaro muriese. estaba haciendo una revelación impresionante de quién era Él. Dice, y todo aquel que cree en mí, aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjese la pregunta, ¿crees esto? Ahora, Jesús conocía la fe de sus amigos. Sabía que eran discípulos, pues, obedientes, atentos, y les amaba profundamente. Pero era el tiempo de llevar a Marta, de llevar a través de Marta también a todos nosotros, a un conocimiento más elevado, mis hermanos, a un sentido más profundo de quién era Él, de la verdadera vida en Él.
Sin embargo, aunque ella estaba convencida de lo que había expresado, o sea, de cómo doctrinalmente le había expresado acerca de la resurrección, por su respuesta vemos que, o podemos apreciar que su conocimiento estaba limitado todavía a la condición de Jesucristo como Mesías, porque después de que le dice, ¿crees esto? Hablando de la resurrección y la vida, en el versículo 27 Marta le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Se fija dónde estaba puesta su conocimiento? De manera que cuando se acercan al sepulcro y Jesús ordena, quiten la piedra, Marta le dice, Señor, ya hiede. O sea, es de 4 días. Le estaba recordando, y si hiedes porque ya está en descomposición. Se imagina un cuerpo en descomposición en una cueva en el calor de aquella zona de Oriente, pues ya era impresionante. Y mire, en esta respuesta de Marta podemos ver los pensamientos del hombre cuando está pasando por momentos de angustia, cuando pierde toda esperanza, cuando lo da todo por perdido. ¿Y sabe qué? Con el Señor no hay pérdida, jamás. Y este pensamiento, estos argumentos o sentimientos, también pueden venir de alguien que ha creído en Cristo y se ha desesperanzado. Alguien que ha conocido de su amor, de su poder, de su gracia, que confía en Él, que espera de Él respuestas, pero que cuando no las reciben, se desalientan. Y por ello, cuando la aflicción toca la puerta, cuando hay alguna pérdida y llegan a considerar que el Señor no respondió a tiempo, entonces su mente y corazón los traiciona, porque no acudió a tiempo el Señor. Y entonces es fácil de expresar, si el Señor hubiese escuchado mis oraciones, si el Señor hubiese oído mi clamor, no estaría pasando por esto, porque hay desaliento, hay desesperanza. ¿Por qué no contestó? Si incluso dice que es mi amigo, ¿hay quien reclama a Dios? Si le amo, si le sirvo, si creo en sus promesas, ¿por qué no llegó a mí su oportuno socorro? Preguntas similares a las de Marta y María, cuya respuesta es la misma, para llevarnos a un discernimiento mayor de quién es Jesús y el verdadero propósito de haber venido a este mundo. Dios es soberano, esa es la respuesta. Y Él conoce las necesidades, los propósitos y los tiempos de cada ser sobre la tierra, mis hermanos. Y como les acabo de decir, con Él no hay pérdida si vives y crees en Él. Y fue lo que le dijo a Marta, el que vive y cree en mí no morirá jamás. Vaya conmigo al Salmo 139, versículo 16. Dice de esta manera, Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Es el libro de la vida, o sea, es el conocimiento soberano de Dios. Dice, había señalado los días de mi vida cuando hoy aún no existía ninguno de ellos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Fíjese, nos vio desde el vientre de nuestra madre, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y dice, señalaste todos los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Esto de qué nos habla, mis hermanos? Del poder absoluto de Dios, su soberanía, su omnisciencia. Mire, Jesús amaba a Lázaro y sintió profundamente el dolor de su amigo cuando murió. Estamos hablando de la expresión de Marta, pero ¿qué estaría pensando Lázaro? Jesús no llegaba y tuvo que dar el último respiro. Sin embargo, estaba a punto de revelarse Jesús como la resurrección y la vida. Estaba a punto de mostrar a quienes creen en Él que después de la muerte hay una luz de vida eterna. En esta misma historia vemos también cómo cuando llega María las cosas son un poco diferentes.
En el versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí vemos dos formas distintas de llegar delante de Jesús. Puede llegar alguien con desaliento y con reclamo, o puede llegar alguien simplemente aceptando su voluntad y postrándose con la esperanza siempre puesta en Él. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Y fue cuando le dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces algunos judíos: mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, siempre hay diversidad de opiniones. Hay quien acepta la voluntad y hay quien dice: bueno, si fue capaz de hacer esto, ¿por qué no hizo aquello? Como pretendiendo decirle al Señor cómo debe reaccionar. Aún en la cruz le dijeron: si de verdad eres el Hijo de Dios, quítate las ligaduras, bájate de esa cruz. Mis hermanos, el Señor siempre tiene un propósito por el cual permite y hace las cosas. Sí, Jesús lloró al ver el desconsuelo de María y de quienes le acompañaban en su tristeza, porque Jesús no se alegra con el sufrimiento, el dolor de quienes le amamos y quienes nos rodean, ¿no, mis hermanos? Pero lo que sucede es que Él sabe lo que cada uno de sus hijos necesita, aunque muchas veces resulte incomprensible. Jesucristo tiene cuidado de los suyos, siempre los está limpiando. De manera que, ¿qué es lo que está haciendo el Señor constantemente con nosotros ante las adversidades, las pruebas, esos desiertos? Nos está limpiando, allanando el camino para no tropezar. Y por eso ha establecido su palabra en tu corazón, para no pecar contra Dios, para no apartarte de Él. Cuando quitaron la piedra, después de que Marta le dice: ya hiede, le dice el Señor en el versículo 40 de Juan 11: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees. ¿Podría usted hacer esas palabras personales? Si usted cree, ¿considera que verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, pero vea la condición: atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aparentemente el Señor llegó tarde, y cuando ya no había esperanza, cuando la corrupción había hecho presa del cuerpo de Lázaro, cuando el corazón de Marta estaba en desolación por ese aparente abandono del Maestro, el de María estaba lleno de tristeza y desconsuelo, cuando todos sus amigos habían llorado en sus funerales, fue cuando entonces el Señor, con la autoridad de lo alto, el poder del Espíritu Santo, exclamó: Lázaro, ven fuera. Y eso precisamente fue y es la lección más grande de amor y esperanza, y la razón principal por la que Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino a ese mundo. Y eso fue lo que quiso mostrar. Y así como fue para Lázaro, para quien cree, para quien camina con Él, estoy hablando de ti, mi hermano, estoy hablando de mí, para un amigo de Jesús, la muerte jamás será el final de su existencia. Porque más allá de la muerte física, quien está en Cristo siempre tiene un mañana de resurrección y vida eterna. Y eso fue lo que el Señor nos mostró. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el 17? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando habla de mundo está hablando de toda la humanidad, el que crea. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire, aunque el hombre por naturaleza teme a la muerte, porque no ve más allá de esta, porque no tiene esperanza, sin embargo, sigue viviendo una vida de disipación, como si no le importara. Y ahora es impresionante ver cómo las personas están viendo la muerte cara a cara, están viendo cómo ahora sí esto tocó la puerta de los hogares y siguen con esta insensibilidad. Sin embargo, para quienes creen en el sacrificio de Jesucristo, la muerte solamente es el paso para una vida superior, abundante, y ese es el verdadero comienzo de todo. Es impresionante ver a la gente en la calle sin cubreboca, sin guardar ningún tipo de prevención, incluso retando a las personas que lo están usando, burlándose de ellos, diciendo, pues igual y me voy a morir de cualquier cosa. Pues sí, cualquiera se va a morir de cualquier cosa, pero vea usted el rango de insensibilidad y responsabilidad hacia las personas que están a su alrededor. El amor, la misericordia, la gracia a través de Cristo dio libertad al hombre, mis hermanos. Y Lázaro volvió a la vida, pero todavía faltaba algo. Esta lección tiene mucho más. Por eso al decir desatarle y dejarle ir, ahora la vida de Lázaro cobraría un mayor sentido. Quien ha creído en el Hijo de Dios ha pasado de muerte a vida en Cristo. Y al ser regenerado, le ha quitado toda atadura de esclavitud al pecado. ¿Está de acuerdo conmigo, mi hermano? Y ahora somos libres para vivir una vida digna del arrepentimiento que nos trajo a esta luz admirable. Esa es la libertad que nos dio el Señor. Y Jesús lo hizo posible dando su vida por una humanidad perdida, sin esperanza, muerta, en estado de putrefacción. Y Lázaro tipifica esa condición del hombre. Al salir del sepulcro, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, porque todos estábamos presos en una tumba, en el sepulcro de una vida gobernada por el pecado, confinados en un lugar oscuro, maloliente y sin esperanza. Ahí sí estábamos confinados por toda la vida, mis hermanos. Limitados a un alma dominada por sus pasiones desordenadas, que gobernaban un cuerpo sin vida, sin voluntad, atadas las manos por cadenas de corrupción, de frivolidad, de lascivia, en un mundo decadente, lleno de creciente maldad, a la cual qué fácilmente nos amoldábamos, sin prejuicio alguno, los pies vendados, encadenados a caminos alejados del Señor, limitados a andar entre los engaños, las seducciones que el príncipe de este mundo ofrece para perdición de los hombres. El rostro envuelto en un sudario, literalmente cubría toda su cabeza. Así nuestros pensamientos estaban cubiertos, cercados, limitados, condicionados a los argumentos de una naturaleza caída. Nuestros sentidos dominados por los placeres que el mundo ofrecía. ¿Qué veíamos? ¿Hacia dónde dirigíamos la mirada? ¿Qué escuchábamos? ¿A qué o a quién abríamos los oídos? ¿Qué gustábamos? ¿Cuáles eran los sabores que te satisfacían? ¿Los que te daban placer? ¿Había borrachera, glotonería, drogadicción? ¿O el sabor de la persona ajena? ¿Qué aromas seducían el alma, provocando que como fiera en celo se buscara día a día el placer para dar rienda suelta a pasiones bajas? Esa era nuestra condición, mis hermanos. Y un verdadero amigo nos sacó de ahí. Esa era la condición espiritual que afectaba toda nuestra vida entera, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando Jesús dijo, desátenle y déjenlo ir, Lázaro quedó libre de aquella sucia mortaja que imagino quedó tirada
solo como recuerdo de una terrible experiencia. No pienso que la hubiera guardado como recuerdo, como trofeo. Y hay quienes el Señor les ha quitado esa mortaja y la siguen cargando hasta para hacer presunción de lo que eran. Mi hermano, hermanita, cuando te arrepentiste y recibiste el perdón del Padre, el Señor Jesucristo te dijo: desátenlo y déjenlo ir. Esta es tu condición ahora. Pero ¿para qué fuiste desatado y dejado en libertad? ¿Para continuar en los mismos caminos de donde fuiste sacado? ¿Para regresar a la corrupción y las tinieblas del sepulcro de donde fuimos rescatados? ¿Será que para eso el Hijo de Dios dejó su reino? Se hizo hombre, se hizo siervo, dio su vida en la cruz, mostrándose como el único y verdadero amigo que pagó con su vida un lugar celestial y eterno con Él. El Señor dijo en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La generosidad sin límites. Lázaro era amigo de Jesús, pero debió morir para hacer evidente la condición espiritual que predomina en el hombre en el estado natural. Sí era discípulo, sí conocía a Jesús, pero hacía falta algo más. Y esa fue la lección que Jesús dio a través de la muerte y resurrección física de Lázaro, haciendo morir lo que aún permanecía vivo, llevándolo a una mayor revelación del Hijo del Dios viviente. A eso nos lleva, eso es lo que hace con nosotros. Nos purifica, nos limpia para llevarnos a un conocimiento mayor de Él, una revelación mayor. Lázaro seguramente conocía las palabras de Jesús, pero a partir de ese día, ¿se puede usted imaginar la vida de Lázaro? ¿Usted cree que siguió viviendo igual después de la experiencia de haber estado en un sepulcro? Mis hermanos, nosotros estábamos en un sepulcro. Tendríamos también que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y no solamente nosotros, no solamente el que ha sido resucitado. También Marta, María, los que fueron testigos de ese maravilloso evento, su vida no fue igual. Y aquí surgió una pregunta: ¿cómo ha cambiado la vida de cada uno desde que tuvo que morir a su pasada manera de vivir, desde el día en que ese viejo hombre murió y el nuevo salió del sepulcro? Y algo más importante, ¿cómo ha impactado tu vida a quienes ahora son testigos de esta nueva vida que tienes en Cristo? Esa es la lección de amor. El Señor Jesús dijo en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y no los llamaré siervos ya, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Durante un tiempo fueron sus siervos, fueron sus discípulos, pero ahora, antes de partir, les dice: ahora los llamo amigos. ¿Por qué? Porque les he dado todo el consejo de Dios. Todo lo que yo tenía se los he dado, solamente falta algo: dar mi vida por ustedes. Pero saben lo que el Padre me mandó a hacer. Jesús les está diciendo literalmente: así como yo hago, ahora ustedes van a tener que hacer. Porque todo lo que oí de mi Padre les he enseñado. Y es claro que el Señor tenía que completar la obra. Y es claro que nosotros no podemos igualar, ni siquiera pretender morir por alguien. No, mis hermanos. Pero quien ha sido redimido, quien es un amigo del Señor, ahora el morir representa caminar sus caminos, porque vamos a hacer como Jesús hace. Representa el sacrificio del ego, del yo, el repudio a su vida anterior, la negación voluntaria a los apetitos de la carne, porque ha sido muerto, sepultado y resucitado a nueva vida. ¿No te da gusto, mi hermano, que tienes una nueva vida en Cristo y te permite vivir una vida digna del arrepentimiento que te trajo a su luz admirable? Pero hay algo importante: sin muerte no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay evidencia de una nueva vida y por tanto no va a haber testimonio. Versículo 45 de Juan 11 dice: entonces muchos, ¿cuántos? Muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús
hizo, dice, creyeron en Él. ¿Sabes para lo que sirve la muerte? La muerte espiritual, el que tú seas resucitado a nueva vida, para que muchos crean. Jesús jamás se apartó del propósito por el que vino. Durante 3 años enseñó, capacitó y mostró a sus discípulos el reino de Dios. Les dio testimonio de lo que vendría, pero más importante, de la necesidad de morir para dar vida. Poco antes de ir a la cruz, se acercaron algunos de sus discípulos y le dijeron: Maestro, te buscan unos hombres griegos. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Yo me imagino el profundo gozo del Señor al saber que la obra se estaba completando. Juan 12:24. De cierto les digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él vino a los suyos, algunos le rechazaron, pero hizo una obra completa, estableció el Evangelio, incluyó a un pueblo que no le pertenecía aparentemente. ¿Y sabe qué? Ahora los judíos conocían el Evangelio y ahora los griegos, los gentiles, los repudiados lo estaban buscando. El Señor dijo: he terminado mi trabajo aquí. Mire, con todo esto, hay muchos todavía que aunque no lo sepan o no lo acepten, continúan extraviados, atados a sus argumentos de muerte, de pecado, hundidos en el sepulcro de su vida diaria, ¿sí? Pero también hay quienes, conociendo a Jesús, habiendo disfrutado de su gracia, conociendo sus mandamientos y su comisión final, se niegan a morir para dar esperanza de vida a quienes se siguen perdiendo. Necesitamos recordar algo. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Señor dejó una comisión. De manera que si estamos seguros, si usted está seguro de formar parte de la iglesia de Cristo, que está siendo guardada en este final de los tiempos, si usted tiene una conciencia y convicción de guardar su integridad como templo del Santo Espíritu de Dios, si usted sabe que es una oveja que está siendo alimentada, protegida, guiada con amor, con justicia, por el pastor de pastores, si usted está consciente de que le espera un destino eterno, si usted sabe que es la novia que espera, guardándose en santidad y pureza, entonces yo le animo a que juzgue sus pensamientos y manera de vivir. Porque lo que dije es una realidad para el que ha sido redimido. Pero medite su conducta y con corazón sincero responda si realmente es el amigo que Jesucristo espera de usted. Si realmente está usted haciendo lo que Él le dice. Y me incluyo. Si algo está sucediendo, yo solamente le digo algo: no se condene, pero es tiempo de recapitular. Estamos viviendo los tiempos finales, peligrosos, no de un año a la fecha, desde que el Señor partió, y seguirá, y la maldad aumentará, y el pueblo de Dios necesita hacer su parte, porque ha sido ganado con la sangre de Cristo, porque tiene una comisión, porque ha resucitado. Vuelve en amistad con Él, mi hermano. Recapitule. Reconozca, confiese y arrepiéntase. Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Quizás no tiene usted ni siquiera paz porque se da cuenta que su mirada ha empezado a perderse en las ollas de carne de Egipto. ¿Y qué es volver en amistad con Dios? Reconocer simplemente lo que le tiene alejado de Él y buscar en su palabra su voluntad para obedecerla. Porque ser amigo de Dios
es amarle con toda el alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Es tiempo de amistarse con Dios, mis hermanos, porque el Señor vino a mostrar el verdadero sentido de la amistad. Es tiempo de hacer lo que el Señor espera de ti, como el amigo que desea ser fiel. ¿Usted desea ser fiel a las palabras de Jesús, mi hermano? Necesita limpiar. Lázaro tuvo que morir. En un sentido espiritual, necesitamos morir a más, mucho más. Si somos hijos, si somos redimidos y por gracia somos salvos. Pero el Señor está permitiendo muchas cosas, mis hermanos, para que usted recuerde por qué lo ha traído esos años, esos días. Se dé cuenta de las cosas que es necesario dejar, argumentos, pensamientos, actitudes, y extender ese cerco de cuidado y de amor a los demás, esos mandamientos del Señor que Él brindó al hombre al extenderle su amistad. Mateo 28, 19, lo voy a leer también en la versión del lenguaje sencillo, dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles, fíjese, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Promesas de Dios que Él cumple, demandas de Dios que los hijos necesitamos cumplir. ¿Es amigo de Dios, mi hermano? ¿Es amigo de Jesús? Puede decirlo con libertad, sí, pero ahora analice el nivel de amistad, el grado de amistad. Porque si es un amigo del Señor, pues si somos amigos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él dice. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Si quiere usted alzar sus brazos al cielo, a lo alto, si quiere rendirse a Él, como nos dijo hace un momento nuestro hermano, en alabanza, en adoración. Recuerde que la verdadera adoración es nuestra obediencia. Y ahora el Señor nos ha demandado, nos ha recordado, primero, que su propósito es eterno. Segundo, que Él está con nosotros, que Él nos sigue cuidando, nos sigue guardando, nos sigue exhortando, que Él estará con nosotros hasta el final de nuestros días, sea que nos lleve, sea que venga por nosotros. Pero lo más importante, que a través del desierto, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, está haciendo morir aquellas cosas que pueden ser un obstáculo. Por eso Él lo que está haciendo es quitarte tropiezos del camino, mi hermano. Está allanándote el camino para que sigas caminando con Dios, para que camines sus caminos, para que camines en las obras que anticipadamente Él preparó para que andes en ellas. De manera que todo está consumado. Y este es el tiempo que la iglesia despierte. Despiértate tú que duermes. Reconoce las cosas que te han hecho fallar, que te han hecho caer, que te han hecho tropezar. Y toma decisiones, mi hermano. No seas simplemente alguien que escucha un mensaje, le enternece, le confronta, quizás hasta lo hace caer de rodillas, pero continúa igual. No, mi hermano. El Señor quiere hacer morir para que el grano caiga y dé mucho fruto. Y esa es tu vida, mi hermano, que dé mucho fruto. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la bendición que has puesto en cada uno de nosotros de seguir caminando aquí, entender tu propósito y aprender que en la muerte hay vida y vida abundante. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.